Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Bueno. Para el día de hoy tenemos exposiciones, ¿no? ¿Quiénes exponen hoy? ¿Quiénes exponen hoy, muchachos? El grupo de mecánica de biomateriales, profe. Sí, señor. ¿Están disponibles? Sí, señor, ya faltan unos compañeros, ya. Ok, gracias. Listo, profe, si quiere yo la comparto. Comparto Ok. la... Listo, profe, empezamos de una vez. Sí, empecemos. ¿Faltan todavía compañeros? No. Creo que no. Ok, listo, empezamos. Venga la banda. Listo, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Carlos Vargas Ramírez y mi grupo está integrado por Ana María Martínez, Kevin Adrián Caballero, Edison Lizarazo, Juan Villamirzar, Andrés Mauricio Aparicio, Luis Carlos quien les habla, Manuel Fernando Ballesteros. Nuestro tema es mecánica de los biomateriales. Pues esto es como una introducción. Entonces, los principios de la mecánica clásica pues se aplican al estudio de la resistencia de los materiales a la fractura cuando se someten a una carga determinada. El hueso pues ha sido uno de los, desde hace mucho tiempo, objeto de estudio en el campo mecánico para poder comprender y resolver problemas de fractura asociados al deficiente comportamiento mecánico que puede presentar debido a factores como la edad o determinadas patologías. Los biomateriales nacen de la necesidad humana de reemplazar órganos o tejidos para mantener el buen funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, una pues, de las causas son pues las guerras que pues dejan muchas personas heridas y sin miembros del cuerpo, las catástrofes naturales, causas, los accidentes también y pues defectos o malformaciones de nacimiento.
La mecánica de los biomateriales. Entonces, estos son los como requerimientos. Los biomateriales son materiales sintéticos derivados de componentes orgánicos o inorgánicos y diseñados para interactuar con sistemas biológicos. Sus propiedades y rendimiento están determinados por su microestructura y proceso de síntesis del material. Los biomateriales son utilizados en traumatología para osteosíntesis de fracturas, osteotomías, andresis, artrodesis, cierre de heridas, sustitutos de tejidos y antroplastias. Al aplicarlos en el cuerpo, pues estos deben ser biocompatibles con los sistemas anatómicos y tejidos en los cuales van a ser utilizados. Esto requiere que sean materiales que no produzcan rechazo biológico y sean resistentes a la corrosión y a la degradación. Entonces, aquí tenemos como la aplicación de los materiales biocompatibles. Entonces, tipos de materiales metálicos, cerámicos, polímeros e incluso algunos compuestos. Entonces, tenemos en los lentes de contacto, tenemos acrilatos, silicio. En la dentadura tenemos acrílico, oro, titanio, alumia, metales, cromo, hilos de sutura biodegradables como los copolímeros, reconstrucción maxilofacial, alumina, el titanio. En el corazón tenemos prótesis cardíacas, marcapasos. En la columna vertebral tenemos el polideno ultraligero, el cromo. Todos estos metales, vasos sanguíneos, tenemos PET y politetrafluoretileno. En los tendones y ligamentos, en los huesos y en las articulaciones, pues también tenemos la aplicación de los metales, polímeros y compuestos. Entonces, aquí pues les tengo un listado más o menos en qué se utiliza el acero inoxidable, pues en las placas y tornillos de ososíntesis. Aleaciones de cobalto se utilizan para implantes que requieren larga duración, como las artoplastias. Son materiales más resistentes dentro de los implantes. Son materiales más resistentes dentro de los implantes metálicos que se utilizan en traumatología. El titanio y las aleaciones de titanio. El titanio puro se utiliza en osteosíntesis de hueso, de baja demanda, para aplicaciones de alta demanda en la cadera y rodilla. Se utilizan aleaciones. Tantalón, pues estructuras porosas de tantalón asociadas a grafito pirolítico, tienen una alta osteoconductividad y permiten que el tejido óseo crezca en su superficie. Estos ya son polímeros, creo. Y entonces aquí tenemos el polimetacrilato. Pues como vemos, se utiliza como cemento óseo en las artoplastias, siendo el polímero más utilizado en traumatología. Tenemos también el polietileno de muy alto peso molecular, interfaz entre los componentes metálicos de las artoplastias. Y polímeros biodegradables pues se utilizan en tornillos reabsorbibles, suturas reabsorbibles, Vicryl ácido poliglicólico de 2 a 3 meses. Y estos son otros como los hidrógeles, andamiaje en ingeniería de tejidos, la alumina y la circona en componentes de artoplastias, hidroxiapatita sintética, pues sustituto de óseos,
y fosfatos cálcicos, sílices y pues también en lo mismo, en sustitutos óseos. Mi compañero les va a hablar sobre el esfuerzo. Bueno, voy a comentarles, pues, estos son conceptos que pues ya teníamos de materias pasadas, pero voy a traerlas otra vez a colación como para tener un poco más claro, para que lo que digan después mis compañeros sea mucho más entendible. Lo primero es el esfuerzo. Como ustedes saben, el esfuerzo es la resistencia que ofrece una sección o el área de un material del que está hecho un objeto al haberle aplicado una fuerza externa. Normalmente esta se mide en pascales sobre metros cuadrados y se representa con la letra sigma. Siguiente, por favor. Entre esos está la carga axial o el esfuerzo normal. Como pueden ver en la imagen, tenemos como una especie de varilla. Se dice que este cuerpo tiene carga axial cuando las fuerzas que actúan sobre el objeto actúan a lo largo del eje longitudinal, en este caso de la varilla, como pueden ver, la fuerza P y la fuerza P'. Existe el esfuerzo de tensión, que como se ve en la figura, estas fuerzas, el cuerpo es sometido a dos fuerzas en sentidos opuestos que tienden, por decirlo así, a alargar, en este caso, la varilla, como se ve en la imagen. Y el esfuerzo de compresión, que sería el mismo caso, pero con la fuerza de sentido contrario, haciendo que esta varilla o el objeto al que están sometidas las fuerzas se tienda a cortar o a aplastar, por decirlo. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo clásico de, de elementos sometidos a esfuerzos de tensión y de compresión. Como ven en la imagen, este puente de armadura que está ubicado en Bélgica tiene objetos a tensión y a compresión. Y en las imágenes de abajo, por ejemplo, del lado izquierdo, se puede ver cuando vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, en las, digamos, famosas lagartijas o flexiones de pecho, nuestro hueso, llamado húmero, se somete a fuerzas de compresión y cuando nos colgamos de una barra, el mismo hueso se somete a fuerzas de tensión. Esto hace que tiende como a alargarse. Siguiente. También está el esfuerzo cortante. Este se da normalmente cuando se aplican también dos fuerzas, pero esta vez de forma perpendicular o transversal al eje longitudinal. Como se pueden ver en la imagen, estas dos fuerzas hacen como lo que en la vida cotidiana vemos como cuando cogemos unas tijeras y cortamos una hoja de papel. Ejercemos dos fuerzas sobre el eje longitudinal para cortarla. Este normalmente se representa con la letra tau y pues igual sería su fuerza sobre el área. Siguiente imagen, por favor. Normalmente estos esfuerzos cortantes en la industria pues los encontramos comúnmente en pernos, en pasadores, en remaches, utilizados para conectar diversos elementos estructurales o algunos componentes de máquinas. Y como pueden ver al lado derecho, este es el hueso fémur que se sometió a estos esfuerzos cortantes y por eso sucedió esta fractura. Siguiente, por favor. Ocurre también algo, flexión, que es cuando las fuerzas que se aplican sobre el hueso hacen que éste se doble sobre su eje longitudinal o sobre su eje mayor y aparecen fuerzas de compresión a un lado de aplicación de la fuerza y de tensión al otro lado, o sea, al lado opuesto. Esto sucede usualmente cuando, por ejemplo, pueden ver ahí una fractura de cúbito y radio, cuando nos caemos y ponemos la mano y pues nuestro peso cae sobre el cuerpo,
el peso del cuerpo cae sobre la mano y pues tiende a generar este tipo de esfuerzo y fracturar el hueso. Siguiente. Eh, bueno, yo les voy a hablar sobre unidades de medida del esfuerzo. Entonces, antes voy a hablar un poco sobre la fórmula. Entonces, el esfuerzo son fuerzas internas de un elemento que están ubicadas dentro del material, por lo que se distribuyen en toda la área. Por tal motivo, se dice que es la fuerza por unidad de una superficie que soporta o se aplica sobre un cuerpo. Entonces, es decir, la relación de una fuerza aplicada y la superficie en la cual se aplica. Entonces, una fuerza aplicada a un cuerpo no genera el mismo esfuerzo sobre cada una de las superficies del cuerpo, pues al variar la superficie varía la relación de fuerza sobre superficie. Lo que comprende el esfuerzo es la intensidad de las fuerzas, componentes internas distribuidos que resisten un cambio de la forma de un cuerpo. Entonces, las unidades del esfuerzo utilizan unidades sobre unidades de área. Entonces, en el sistema internacional, la fuerza es por Newton y el área es por metros sobre cuadrados. Y el esfuerzo se puede expresar por Pascal o Newton sobre metros al cuadrado. Entonces, como estas unidades son pequeñas, se emplean múltiplos como es kilopascales, megapascales o gigapascales. Y en el sistema americano se expresan como fuerzas en libras, áreas en pulgadas y así el esfuerzo que en la libra pulgadas cuadradas. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, las unidades de medida de deformación. Estas unidades son, tenemos más que todo es como ahí mencionar. Tenemos la variación de longitud, que es por milímetros, y la longitud inicial, que también es por milímetros. Entonces, esto nos da adimensional. Siguiente, por favor. También tenemos las unidades de medida por ley de Hooke. Entonces, esta es más una relación de líneas. Esta es más una relación de líneas que se aplican debido a que la deformación es adimensional. Entonces, más que todo el módulo de Young va a ser igual va a tener la misma variación al esfuerzo de Pascal. Va a utilizar pascales y sus unidades también va a ser en kilopascales, gigapascales y en megapascales. Y el sistema inglés va a ser por PSI. Siguiente. Vamos a hablar ahora del esfuerzo de tensión y compresión en los huesos. Eh, los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie siguiendo un patrón característico. Este patrón característico es bastante similar al de los metales, en el cual primero vamos a tener una fase elástica, la cual va a depender de la rigidez del hueso. Esto lo vamos a tomar un poquito más a fondo cuando veamos el módulo de Young. Luego sigue, bueno, esto genera una deformación temporal y esta deformación solo se va a mantener durante el tiempo de aplicación de la fuerza. Posteriormente, el hueso recupera su forma original. Después vamos a tener una fase plástica en la cual el hueso se va a deformar un poco. Sin embargo, él va a tratar de, digamos, volver a su forma original, pero va a haber una pequeña deformación que va a quedar, digamos, permanente en el hueso. Ya la próxima fase sería la de la rotura o fractura del hueso. Siguiente diapositiva. Estos esfuerzos, ya hablando de esfuerzos a nivel general, dependen de la fuerza, del tipo de hueso y de la densidad, arquitectura y composición del tejido óseo. En las fuerzas, vamos a seguir trabajando las mismas fuerzas que vemos nosotros
pues, resistencia a materiales, estática, que comprenden la compresión, la tracción o tensión, la de corte y la de flexión. Hablando de los esfuerzos cortantes, existirían dos, digamos que se podría clasificar en dos. El primero es el que estamos viendo en la imagen superior derecha, que corresponde a la separación de, digamos, el esfuerzo cortante directo, una fuerza opuesta a la otra en forma transversal a la longitud del hueso. En la imagen de la mitad estaríamos hablando de la otra fuerza de corte, que en este caso corresponde a una fuerza torsora o un torque que tiende a separar las fibras del hueso de forma cortante también. Sin embargo, se puede apreciar que la forma de falla es diferente, tiende a ser más como a 45 grados. En la imagen de abajo vemos ya la fractura por un esfuerzo de flexión en pues, los huesos del brazo. Siguiente. Hablando de las propiedades mecánicas de los huesos, como yo había mencionado antes, este va a tener pues la gráfica de carga y esfuerzo con el desplazamiento y la deformación, va a tener una forma bastante similar a la de los metales. Vamos a hablar de dos conceptos, el de la elasticidad y la plasticidad. En el caso de la elasticidad es el esfuerzo, bueno, la diferencia entre el esfuerzo último y el esfuerzo de tracción. Y para el caso de la plasticidad es el esfuerzo último menos el esfuerzo de tracción, de fluencia, perdón, sobre el esfuerzo último. En la imagen se puede apreciar más o menos cómo serían los esfuerzos en un fémur. Y en este caso específicamente trataba sobre, bueno, hablaba la imagen sobre un implante que tiene ahí en el fémur y cómo ese implante trataba de reducir un poco los esfuerzos de tensión. Ahí ustedes pueden ver que en la parte derecha la escala está desde 101 hasta 257 megapascales. La parte azul presenta los esfuerzos de compresión. Como pasa también en los metales, los huesos también tienen una resistencia mayor cuando se trata de un esfuerzo a compresión, a comparación del esfuerzo de tensión. Entonces, la parte roja sería el esfuerzo máximo a tensión y por ende en el lugar donde fallaría el hueso como tal. Las propiedades más o menos pues aproximadas de los huesos, estaríamos hablando que para la compresión van desde 167 a 213 megapascales. En la tracción o tensión estaría entre los 107 y 170 megapascales. Para la flexión estaría también más o menos en ese orden, entre los 100 y los 200 megapascales. Y el esfuerzo que menos aguantan los huesos sería el de torsión. El intervalo está aproximadamente entre 65 y 70 megapascales. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros vamos a manejar el hueso como un biomaterial. Entonces, pues los huesos se van a clasificar en largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los que, digamos, a pesar de que todos tienen bastantes estudios y todos están caracterizados, a los que se les da un poquitico más de importancia es a los largos, debido a que son, digamos, los huesos que más sufren fallas, la cual no se ve tan comprometida la vida del paciente como podrían ser los huesos de la mano, del brazo, perdón, y de las piernas, principalmente, por ejemplo, el fémur. También hay que tener algo en cuenta, y es que cuando nosotros en ingeniería estudiamos los materiales, suponemos que su resistencia baja linealmente con el tiempo hasta que llega a un punto en el que uno considera que es de vida infinita. Sin embargo, para el caso de los huesos, ellos van cambiando tanto su estructura a nivel interna como sus propiedades mecánicas con los años.
Entonces ahí podemos ver una gráfica con la masa como tal del hueso en función de los años para el caso masculino y para el caso femenino. Siguiente. Bueno, hablando de la composición del hueso, él está formado principalmente por un componente, bueno, por un componente inorgánico que corresponde al 60%, el cual hace que el hueso sea un tejido duro y rígido. Ahí podríamos incluir los elementos del calcio y fósforo. También tendríamos un componente orgánico, el cual corresponde al 30%, y este componente es el que proporciona la flexibilidad, elasticidad y tenacidad del hueso. Se tienen entre 90 a 95 fibras de colágeno y entre 5 y 10, entre 90 y 95% de fibras de colágeno y entre el 5 y 10% de las células óseas. El 10% restante es el componente del agua o la humedad que hay en el hueso. Siguiente. Cuando nosotros vamos a analizar el esfuerzo que sufren los huesos, pues ya analizamos los tipos de fuerza, cómo se van aplicando en un hueso, y para tener el valor del esfuerzo vamos a necesitar tanto del área como de la inercia. La inercia de los huesos largos, en su mayoría podríamos describirla como una elipse hueca. En la figura se ve el hueso, se ve, digamos que en varias partes una sección del área transversal, y nos damos cuenta que hay una parte que es más delgada que las otras. De modo que en algunos casos ahí se podría generar el mayor esfuerzo. Entonces la inercia para esos casos, como dije anteriormente, se utiliza la misma de una elipse hueca, la cual la expresión está ahí en la parte superior derecha. Siguiente. Ya hablando de la fractura, en la parte de abajo podemos observar algunos, digamos, tipos de fractura que se podrían dar en el fémur. La fractura depende de la cantidad de energía liberada, ya sea en un impacto o en un trabajo. En el primer caso estaríamos hablando de una cantidad de energía liberada de una manera, digamos, paulatina, que sería cuando uno está haciendo algún deporte y fuerza un poquito, digamos, el miembro o la parte que uno esté trabajando más, en este caso las piernas, y a veces una caída o un golpe podría generar la fractura de los huesos. Estaríamos hablando también de una cantidad de energía liberada de una manera un poquito más rápida, digamos en término medio, que sería como en el impacto que tiene dos automóviles. Entonces, en ese caso, la energía se libera muchísimo más rápido y también genera fractura. Y finalmente tendríamos cuando toda la energía se libera de golpe, en este caso no se puede apreciar muy bien, pero es el impacto de una bala, cual fractura de una vez el hueso. Siguiente. Bueno, al final de la presentación, para no interrumpir a los compañeros, les voy a mostrar un video de un ensayo de tracción, de compresión para los huesos. Sin embargo, esto corresponde a un método destructivo para caracterización de los huesos. Entonces, como métodos alternativos para estos ensayos, podríamos tener el análisis cuantitativo por ultrasonidos, también el análisis mediante elementos finitos y la Imaging Feature Analysis. Siguiente. ¿Me escuchan? Bueno, los huesos tienen propiedades mecánicas como lo es la fuerza, la rigidez y en este caso vamos a hablar de la anisotropía. Siguiente, por favor.
La anisotropía es una propiedad general de la materia que depende de características como la temperatura, la elasticidad, la conductividad y la velocidad de la propagación de la luz. Esas cualidades varían según la dirección en las que son examinadas. Entonces, la anisotropía es todo aquello que presenta diferentes características según la dirección en la que se encuentra. Se presentan en sólidos cristalinos debido a su estructura anatómica y molecular, que es ordenada como lo vemos ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Las propiedades anisotrópicas se pueden presentar, algunas propiedades anisotrópicas que se pueden presentar son como la conductividad, que pueden ser térmicas, electrónicas o iónicas. Las constantes elásticas dadas en los sólidos deformables, el crecimiento cristalino, la dilatación térmica, en el cual se presenta un aumento en la longitud debido al aumento de temperatura. La pleocroismo, que es la facultad de absorber radiaciones luminosas de distinta manera en función de la dirección de la luz incidente, y el magnetismo. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros como ingenieros mecánicos nos causa gran interés comprender la resistencia de los materiales a la fractura cuando son sometidos a cargas determinadas. Como en este caso lo vamos a ver en los huesos, en los cuales se han hecho ya varios estudios para comprender el cómo y el por qué ocurren ciertas fracturas, ya que se pueden presentar por diversos factores, como es el caso de la edad o alguna patología. Aquí en este caso vemos una curva que más adelante, la vamos a hablar. Siguiente, por favor. Bueno, la mecánica y la ciencia de los materiales estudian efectos que están relacionados con las fuerzas que se aplican. Los huesos son un tejido, los huesos se pueden considerar tanto un tejido como una estructura, ya que desempeñan algunas acciones como son controlar el metabolismo, el soporte del organismo y protección a los órganos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la anisotropía en un tendón. Entonces, los tendones se representan en la zona de menor, la anisotropía, perdón, en los tendones se presenta en la zona de menor ecogenicidad. Es decir, la zona en la cual la propiedad, es la propiedad que genera reflexión de ondas ultrasónicas en estructuras acintadas, o sea, en forma de cinta, que están en estado de relajación y tienden a plegarse o a acomodarse. Los tendones tienen una estructura fibrilar, como la vemos en la imagen de la izquierda. Esto permite que las haces se reflejen mejor en los ultrasonidos. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver las fibras. Las que son verticales son más fuertes y las que, bueno, los tendones con fibras hacia lo transversal son más débiles. Entonces, para uno poder visualizar un tendón es necesario tenerlo estirado, luego flexionar, en este caso en la imagen pues es una rodilla, para así poder ver en qué parte se pierde el patrón fibrilar y así poder determinar algún tipo de patología. Entonces, en la imagen que está a la derecha, ahí se ve una rodilla, pero la rodilla está estirada. Entonces, lo que se necesita hacer es flexionarla para poder ya verlo en el ultrasonido, como está en la imagen del centro. Entonces, ahí se pueden ver que hay fibras, pero donde hay como que está más negrito, es donde se ha perdido el patrón fibrilar y posiblemente hay una patología. Siguiente, por favor. La anisotropía en los huesos. Los huesos son un sistema dinámico, el cual es capaz de cambiar su propia densidad. Son estructuras que no generan esfuerzos por sí mismas, pero sí están sometidas a esfuerzos y deformaciones, lo cual lo hace responder a diferentes estímulos biomecánicos. La anisotropía logra ver las diferentes deformaciones que se pueden presentar en huesos a diferentes esfuerzos, y los huesos generalmente se clasifican por su porosidad, en los cuales hay dos grupos que son el cortical o compacto y el trabecular o espinoso. Como lo podemos observar en la figura de la derecha, el trabecular está dentro del cortical. El material de ambos es el mismo,
pero el grado de porosidad y su distribución no lo es. Esto hace que las alteraciones a ciertas cargas sean diferentes. La resistencia de los huesos depende de la masa y de las propiedades geométricas, entre otras. La capa exterior es formada por el material compacto, que sería la cortical, mientras que la interior, que es la trabecular, es de una forma esponjosa, permitiendo minimizar el peso. La trabecular representa el 80% y el cortical el 20%. Siguiente, por favor. En las fuerzas y cargas aplicadas al hueso. En la imagen izquierda inferior vemos algunas fuerzas, que sería la extensible, que alargan los tejidos, las fuerzas de cizalla, las cuales son paralelas al eje de sección de los huesos, las fuerzas de inclinación, en las cuales el hueso por un lado se comprime y por el otro lado se tensiona. Y las cargas, que serían compresión, flexión, torsión. Siguiente, por favor. Aquí vemos, disculpen, una curva de carga y desplazamiento, cómo se comporta según el hueso cortical o el hueso trabecular. Entonces, el hueso cortical posee un módulo de elasticidad mayor, y por lo cual esto hace que la curva de fuerza de deformación presente una mayor pendiente, es decir, que es capaz de soportar altos grados de carga, pero con bajos índices de deformación. Y el trabecular presenta menor módulo de Young, lo cual hace que soporte menos cargas, pero su índice de deformación es mayor. Esto hace que sea más flexible. Y a la derecha podemos ver los valores de resistencia máxima y módulo de elásticos en huesos corticales según los diferentes tipos de ensayos, ya sean de compresión, tracción, flexión y torsión. Siguiente, Pablo. Aquí vamos a analizar una curva de tensión de formación en los materiales dúctiles, que son como los metales, y los quebradizos, como el cristal, y en este caso, que es el análisis del hueso, que representa una propiedad que el hueso representa propiedades quebradizas y dúctiles al mismo tiempo. En esta curva podemos ver que el material es el que se encuentra en la región plástica y se deforma considerablemente antes de la ruptura. En el caso del quebradizo, responde linealmente y falla antes de someterse a cualquier deformación. Y por último tenemos el hueso ligeramente antes de que sufra la falla. Siguiente, por favor. En este caso depende de la velocidad. Y en este caso el hueso se considera como si fuera viscoelástico, porque responde de maneras diferentes cuando se carga a un ritmo diferente. En el caso del tipo A, se carga con una gran rapidez y el hueso responde a más rigidez, soportando una carga mayor antes. Y en el tipo B, se van cargando poco a poco, pero en este tipo el hueso no es tan duro o tan fuerte. Esto hace que rápido se cargue el hueso, haya más posibilidades de lesionar los tendones o los ligamentos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos observar el comportamiento anisotrópico del hueso en una curva de carga de formación, dependiendo de los grados que se le den a la carga. Ya pueden ser cargas longitudinales o cargas desde los 30 grados, desde los 60 o cargas transversales. Podemos observar que el que mejor tolera el hueso son los casos de compresión, como se ve en la imagen de la derecha, y el segundo lugar sería la tensión y cizalla. Siguiente, por favor. Bueno, y por último observamos una curva de tensión de formación donde se pueden comparar los distintos tejidos. Podemos ver que los huesos soportan altas cargas, pero se deforman fácilmente. Los tendones soportan cargas, pero su es tanta como la de los huesos, y los ligamentos pues no soportan mucha carga y se deforman mucho más rápido. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablarles de la curva de esfuerzo de deformación.
La curva de esfuerzo de formación es la relación entre el estado del esfuerzo inducido en un material por la aplicación de una fuerza y la deformación que produce se puede representar gráficamente como la siguiente imagen. El siguiente, por favor. Entonces hay tres rangos, ¿sí? De O a P, como está en la imagen, que es el rango elástico, es una zona lineal, El punto P se denomina el límite elástico y corresponde al esfuerzo más alto que se puede aplicar sobre el material sin que éste deje de ser elástico. O sea que sin que la deformación sea permanente o residual cuando el esfuerzo deje de actuar. Está el otro rango que es el rango inelástico que va de P a U. U, en donde está el sigma, sería sigma U, que ese es el esfuerzo último y ese es el esfuerzo máximo que se le puede aplicar al material. Y nos indica que los esfuerzos que actúan sobre el material producen deformaciones residuales o permanentes en este rango. Y en el rango plástico, en esta zona ocurre una deformación plástica del material, de manera que aunque la intensidad del esfuerzo disminuya, la deformación del material aumenta. Siguiente. Entonces acá podemos ver dos gráficas, la de carga de desplazamiento y la de esfuerzo de deformación de un hueso, de un ensayo de huesos. Entonces vemos que la resistencia máxima está acá en el sigma máximo y cuando ya llega a la zona, a la otra zona es la fractura. Siguiente. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el módulo de Young. El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplique una fuerza. Este es uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material. Este comportamiento fue observado y estudiado por el científico inglés Thomas Young, y ahí su nombre a esto, y aunque el concepto fue desarrollado por Leonard Euler. Si vemos a la derecha, el módulo de elasticidad de Young va básicamente donde la línea azul es toda una recta. Este es hasta la SY. Ahí se analizaría el módulo de Young, que básicamente es la relación entre la tensión aplicada y la tensión experimentada por el cuerpo cuando el comportamiento es lineal. Siguiente. El módulo de Young viene representado por la tangente de la curva en cada punto de la recta. Para materiales como por ejemplo el acero, resulta aproximadamente constante dentro del límite elástico. Aquí en la parte de abajo podemos ver la fórmula, donde se representa como el módulo de Young. El sigma es la parte superior, es la presión ejercida, el esfuerzo es la presión ejercida sobre el área de la sección transversal del objeto, y la deformación, que es la deformación unitaria en cualquier punto de la barra. El siguiente. El módulo de Young es aplicable para diversas funciones, como puede ser una obra cuando una roca es el soporte en otras estructuras. También sirve para comparar el resultado entre distintos materiales o para medir la rigidez de un material. En definitiva, el módulo de Young es vital a la hora de determinar la resistencia de un material, ya sea por medio de la compresión, como podemos ver aquí. Siguiente. Por medio de la flexión de un cuerpo, la torsión o la tracción, como lo pueden ver ahí en las siguientes imágenes. Y eso. No, siguiente.
El módulo de Young se analiza dependiendo del material. Para ello hay materiales isotrópicos que, recordando, son un material que no varía sus propiedades con la dirección, por lo tanto tienen módulo elástico idéntico en todas sus direcciones. Este a su vez se divide en material lineal, donde el módulo de elasticidad longitudinal es una constante. En este caso, su valor se define como el cociente entre la tensión y la deformación que aparece en Continúe, por favor. ¿Ya terminaron, muchachos? No se está escuchando nada. Profe, es que se le cayó el internet al compañero. Ah, ok. Ya habrá restituido. ¿Me escuchan? Perdón, profe, es que se me había caído el internet. Tranquilo, sí. Tenga la bondad, continúa, por favor. Bueno, sí, señor. Para materiales no lineales, esto es cuando se consideran ciertos materiales como por ejemplo el cobre, donde la curva de tensión de formación no tiene ningún tramo lineal y aparece una dificultad ya que no se puede usarse la expresión anterior, la de la fórmula. Para este tipo de materiales no lineales puede definirse magnitudes asimiladas al módulo de Young de los materiales lineales. O sea, se hace, básicamente lo que se hace es una aproximación, pero no es igual de exacto a cuando se analizan materiales lineales. Siguiente. Para materiales anisótropos, a diferencia de los materiales isotrópicos, las propiedades del material van a ser diferentes en todas las direcciones, en cualquier punto. Es decir, no hay planos de simetría. Entonces, para estos materiales elásticos no isotrópicos, el módulo de Young es medido según el procedimiento anterior, pero se toman ejes constantes en X, Y y Z. Un material de estos, el ejemplo de un material de estos es el hueso, donde por las diferentes estructuras presentes en este, tales como agujas de apatita, fibras de colágeno, sistemas de Haber y vasos sanguíneos que tienden a orientarse en la dirección del hueso largo, es obvio que la resistencia y rigidez del hueso sea mayor en esa dirección que en cualquier otra. En general, la gran ventaja de un material compuesto anisótropo es que puede estar dispuesto de tal modo que en alguna dirección es mucho más fuerte y rígido de lo que sería un material isotrópico con igual composición. Un ejemplo es el hueso, que por ejemplo en el hueso laminar la resistencia a la tracción es menor en la dirección radial, porque los vasos sanguíneos disminuyen la resistencia y a su vez la resistencia en la dirección tangencial
es menor que en la longitud debido a que el gramo en el hueso es longitudinal. Siguiente, por favor. El módulo de Young se puede encontrar empíricamente mediante los ensayos de tracción. Como lo podemos ver, aquí hay una máquina universal donde en medio se analiza una probeta, que puede ser el material a analizar, y gracias a un programa se va formando la gráfica de deformación. Y ahí vamos analizando qué tipo de material es y cómo se comporta. En el caso del hueso, para evaluar las propiedades del tejido óseo, se realizan probetas normalizadas del tejido cortical o esponjoso. Esto es debido a que el hueso no solo está adaptado en su forma para responder a cargas externas, sino puede variar sus propiedades como fibra dependiendo del sitio en que esté analizado dentro del mismo elemento. Por esta razón no se puede hablar de propiedades mecánicas del tejido óseo en general, sino que se debe especificar el sitio o fibra en el elemento esquelético. Como había dicho, el hueso es un material acitrópico, entonces no se puede tomar en cualquier, o sea que cada punto tiene que analizarse de manera distinta. Siguiente. Esta es una tabla de algunos materiales que ya se han hecho análisis y que ya han sido aprobados por varias entidades científicas. Entonces estos son ya datos establecidos, aunque pues se puede, como había dicho, se pueden analizar con una máquina universal para hallar estos módulos. Siguiente. Y ya en resumen, el módulo de Young lo que busca es obtener la relación que se da entre la tensión que se aplica al objeto en un eje longitudinal y la deformación medida en ese mismo eje. Así mide su comportamiento elástico y pronostica también el estiramiento de un material determinado. Por ejemplo, siguiente. Por ejemplo, si aplicamos la misma tensión sobre la esponja de ducha y un bate de béisbol, podremos ver que la deformación elástica es mucho menor en el bate que en la esponja. Esto quiere decir que el módulo de Young será más alto en el bate que en la goma y que será necesario aplicar una mayor tensión sobre él para que llegue a sufrir una misma deformación. Siguiente. Y ya. Cualquier duda o inquietud. Ok, muchachos, muchas gracias. Bueno, con esto quedan entonces terminadas ya todas las exposiciones, ¿no? Está pendiente los talleres. ¿Ya los hicieron o están pendientes todavía? ¿No los han hecho? Profe, esos talleres en donde se suben. ¿No los han hecho, muchachos? Pues nosotros ya tenemos, mi grupo por lo menos ya tiene listo el primero y el segundo, pues ya lo empezamos, pero no está como terminado para entregar. Ok, entonces lo que yo quiero ya es como registrarle las notas a ustedes. Entonces ponemos como límite ¿cuándo? ¿Sería de hoy en 8? Para poder registrarle nota, entonces sería la próxima semana, la nota del primer corte. ¿Sí les parece? Sí, profe, está bien. Sí. Déjenme revisamos, vamos a revisar qué es lo que tenemos pendiente para ver. Y ya, o sea, ya la presentación de los proyectos ya están. Las exposiciones de todos los grupos ya las hicieron.
Entonces lo único que está pendiente es eso, precisamente los... Pues revisamos. Profe, perdón, en los talleres es un grupo de cuánto? Eso es los mismos grupos, pueden ser tal y como están. Los pueden dejar así. Si es posible. Para que hagan un taller por cada grupo. ¿Sí? Esa es la idea. Voy a revisar antes que están. A ver. No me acuerdo qué lo dice. Vamos a revisar a ver qué tenemos pendiente. El taller número 1 decía desarrollar la serie de términos de las funciones seno, coseno, e a la x, expresar las funciones en términos de sumatorias y programar las funciones en MATLAB. ¿Sí? Este es el primer taller. Sí. Luego vimos bases ortonormales, los métodos de ortonormalización de Gram-Schmidt, el concepto de producto interno. Aquí yo les había dejado un taller, ¿verdad? Sí. Como que esta creo que es otra diapositiva porque no las tengo registradas, pero a ver. Ay, qué gracias. Profe, yo encontré, yo tenía que anotado que era lo del segundo taller. ¿Me recuerdas? Dice taller 2, aproximación por mínimos cuadrados, bases ortonormales y ortonormalización de Gram-Schmidt. Primero, proponer una función continua en un intervalo dado y su aproximación como un polinomio de grado 3, empleando la técnica de mínimos cuadrados a partir de la integral y empleando bases ortonormales. Segundo, dados 3 vectores en el espacio, encontrar 3 vectores ortonormales empleando Gram-Schmidt y el producto punto. Verificar que en efecto los vectores son ortonormales. Perdón, hazme un favor, ¿tienes ahí la diapositiva, el pantallazo? No, yo lo escribí. O el documento, por favor, para compartírselo a los compañeros. Pues si quiere, si quiere me da un momento y lo escribo en el computador porque yo lo tengo escrito en una hoja y pues ya lo comparto. Por eso yo lo tengo en el computador para compartir pantalla. Bueno. Bueno, por favor, alguien sí, colabórame.
Ese. Eso. Proponer una función y continua intervalo de aproximación con polinomio de grado 3, empleando la técnica de mínimos cuadrados a partir de la integral, empleando bases ortonormales. ¿Sí? Dado 3 vectores en el espacio, encontrar otros 3 vectores ortonormales empleando el Gram Smith y el producto punto. Verificar que en efecto los vectores obtenidos son ortonormales. Sí, creo que ahí vamos, ¿verdad? Íbamos ahí. Básicamente eso, ¿no alcanzamos a avanzar más tema o sí? ¿Nos recuerdan, muchachos? No, profe, por ahí es donde íbamos. ¿Quedamos ahí? Ok. Reviso. Profe, pero la clase pasada usted dijo que esta clase explicaba como lo que teníamos que hacer en el proyecto con base en las exposiciones de la clase pasada. Ah, bueno, pero ya, o sea, eso sería para más adelante. Por ahora no se preocupen porque ya la nota de proyecto ya, para mí ya está registrada, que eran las exposiciones que ustedes tenían que hacer. ¿Sí? O sea, por ahora eso no se preocupen. A ver, creo que es este. Ya les expliqué, sí, ya les expliqué el tercer método, el primer método de aproximación por mínimos cuadrados, segundo método utilizando bases ortonormales con Gram Smith y el tercer método, el método que yo propuse. ¿Ya les expliqué el método mío? El de matrices, ¿no? ¿Este no? Esperen, les comparto acá, ya en un segundo. Entonces, vimos definición de producto interno, el taller, ¿sí? Voy a ver acá. Pero este método, el tercer método, no lo hemos visto, ¿verdad? Necesito que me recuerden, por favor. Vimos uno de matrices. Vimos una matriz. Sí. Coloquemos aquí rápidamente el taller número 2. Entonces, tengan la bondad, me recuerdan para dejarlo aquí por escrito porque se me perdió la información, tal vez la diapositiva no la guardé y se me perdió la información. Entonces, proponer, ¿cómo era? Alguien que tenga la bondad me vuelva a repetir, proponer. ¿Proponer qué, por favor? Una función continua en un intervalo dado. Sí. Sí. No te escuché bien, es tan amable, ¿me repites? En un intervalo dado. ¿Sí? ¿Qué más? Y su aproximación como un polinomio de grado 3. Polinomio de grado 3. Entonces aquí sería Y hay como 2 viñetas. Sí. sí, empleando Empleando la técnica de mínimos cuadrados a partir de la integral. mínimos cuadrados. Sí. Y empleando bases ortonormales. Sí. Empleando bases ortonormales. Ok. Sí. ¿Qué Y otra? luego el segundo punto Sí. es dados 3 vectores en el espacio. Sí. Encontrar 3 vectores ortonormales. Empleando Gram-Schmidt y el producto punto.
Y verificar que en efecto los vectores son ortonormales. Vale, muchas gracias. Sería entonces Vale. taller número 2. ¿Habíamos quedado ahí o habíamos visto algo más? Necesito que me recuerde. ¿Me recuerdan, por favor? Vimos el otro método y series de Fourier también en variable real. Ah, ¿alcanzamos a verlo? Ok, listo. Entonces, ¿alcanzamos a ver este método? Ah, sí. Entonces, yo les hice la deducción del método y vimos lo que son series, sí, ya me acordé. Vimos series de Fourier en variable real y quedamos ahí, pero no se alcanzó a hacer un ejercicio de series de Fourier, ¿no? En variable real. Esto que está aquí creo que ya lo alcanzamos a ver. Sí, ¿no es cierto? Esta partecita. Sí. Entonces, hagamos una cosa, a ese taller, entonces, hagamos, entonces saquemos un nuevo taller acá. Series de Fourier variable real. Y vimos pues la deducción de ellas. Decíamos que aquí unos valores daban 0, unas integrales, y otros daban t medios. Esta parte ya la vimos, ¿cierto? Necesito que me recuerden, por favor. ¿Sí lo vimos? Sí, esto lo vimos, sí, yo me acuerdo. Si desean, lo podemos volver a repetir esta partecita porque lo vimos como muy rápido. Entonces, Sí, por favor. o sea, con cualquier cosa, si tienen alguna duda, no les dé pena preguntar, con gusto yo les aclaro, ¿no? La idea no es traumatizarlos, sino que dejen estos conceptos pues bien, ¿sí? Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de recordarle nuevamente este proceso donde habíamos quedado. Bueno, este taller número 2 ya dejémoslo así. Y vamos a ver entonces el método de las bases, método de qué? El tercer método, vamos a recordarlo. ¿Sí? Entonces, dejémoslo aquí. Método general de bases ortonormales, ¿sí? Empleando la matriz de productos internos. Entonces vamos a recordar este es un método muy importante, lo vamos a utilizar. Listo. Entonces, les repito, cada vez que no tengan claro algo, con gusto pregunten, que con gusto yo les aclaro, ¿no? No les dé pena preguntar, muchachos. Bueno, vamos a recordar nuevamente este método para de ahí sacar otro taller, ¿sí? Entonces, el método general de base ortonormal empleando la matriz de productos internos. Entonces, partimos de una base de funciones, de tal modo que G será la combinación lineal de esos polinomios de la base, ¿sí? Entonces, G de X será, por lo tanto, igual a C1G1 más C2G2 más C3G3 más CNGN. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos planteando a la larga es la misma integral de mínimos cuadrados. Estamos diciendo que el error cuadrático es la integral entre A y B, ¿sí? La integral entre A y B de f menos g, donde f es la función original, g es la aproximación, ¿sí? F menos g al cuadrado por dx, y si desarrollamos ese cuadrado, nos quedaría f cuadrado menos 2fg más g cuadrado integrado con respecto a x. Para que ese error cuadrático sea mínimo, entonces en este caso se plantean las derivadas parciales con respecto a cada una de las constantes que en este momento son desconocidas, y se deriva y se igualan a cero cada una de esas derivadas.
Entonces, la primera, la función f, no depende de las constantes porque es una función independiente de esas constantes, pero g sí depende, ¿sí? G lo podemos derivar con respecto a c sub k. Y entonces, al reemplazar esto, nos va a quedar lo siguiente. Primero, la derivada de f cuadrado con respecto a c es 0, puesto que f de x no depende de c sub k. Listo. La segunda, la derivada de g con respecto a c sub k. Entonces, esto que tenemos entre paréntesis acá es g de x. Y con respecto a c sub k, pues nos queda g sub k de x. Y la tercera expresión, que es 2g por la derivada, entonces sería 2 por g por la derivada, que es g sub k de x. Se reemplaza en la integral preliminar y como la primera derivada a 0, esa parte se eliminó, aquí a 0, menos 2f por g de k de x más 2 por g de k de x igual a 0. Se reemplaza, o sea, aquí lo que estoy haciendo es una deducción, ¿sí? Una deducción de la ecuación y luego entonces se iguala a esta 0. Como esta expresión es igual a 0 y este 2 se repite, ese 2 se puede cancelar. Y finalmente entonces nos quedaría que esta integral que está acá en la parte derecha es igual a la integral de la parte izquierda. ¿Sí? Finalmente entonces nos queda esta igualdad que tenemos aquí en este lado, que para acá desde 1 hasta n, esta integral se convierte igual a la integral que tenemos aquí al lado derecho. Por lo tanto, esta es la expresión generalizada. Eso se transforma en una serie de productos, internos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es esto. Si reemplazamos para cada uno de los valores de k, entonces aquí esto sería un sistema de ecuaciones, C sub 1 por, esto es el producto interno, ¿sí? Productos internos de cada una de las funciones de la base, y aquí el producto interno entre f y g1. Esto se hace igual y en ese caso, como las incógnitas son las constantes C sub 1 hasta C sub n, entonces se arma la matriz ampliada y una vez que nosotros armemos la matriz ampliada, que es la que tenemos acá, se le hace eliminación gaussiana y como resultado, pues vamos a obtener cada uno de esos coeficientes o esos constantes que nosotros necesitamos calcular para determinar quién es g de x. ¿Sí? Entonces aquí está ya como el resumen del método. ¿Sí? Dada una función f de x, existe una función g de x que es la combinación lineal de un conjunto de funciones que forman una base generadora de la forma b igual formada por los polinomios, puede ser g1 hasta gn, tal que g de x es c1 g1 más c2 g2 hasta la suma del término cn gn. El valor de los coeficientes se obtiene eliminando la matriz ampliada siguiente, ¿no? Ahí es eliminación gaussiana de esa matriz y por lo tanto esa es la matriz de productos internos. Incluso creo que nosotros hicimos el ejercicio, ¿no es cierto? Hicimos un ejercicio, pero vamos a volverlo a repetir para que les quede claro. Si tienen alguna duda hasta ahí, pues pregunten, vuelvo y lo repito. ¿Sí? No nos dé pena preguntar. ¿Todo está claro? Me interesa que les queden estos conceptos bien claros. Muchachos, ¿está entendido todo? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a programar en MATLAB un ejercicio. Entonces voy a proponer, puede ser esa función que está ahí, la función f de x igual a 0x y vamos a buscar una aproximación de grado 3. El intervalo de 0 a 2, ese intervalo lo podemos cambiar, pero bueno, vamos a proponerlo así como está. Entonces, voy a escribirles aquí al rational, denme un segundito. Entonces, recordemos, esta matriz que nosotros tenemos acá, por lo tanto, es igual, entonces recordemos
que la integral entre A y B de f de x por g de x se llama producto interno entre las funciones f y g. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos aquí es una matriz de productos internos. Entonces, aquí sería el producto, observen que esta sería esta primera función que está acá, sería G1, G2, X2 sería G3, X3 es G4 y este seno de X sería F, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es, el primero es el producto interno entre quién y quién, muchachos. Aquí sería G1 y G1. Como G1 vale 1, entonces aquí sería 1, ¿sí? La integral de 1 por dx. El siguiente, este es el método general, ¿no? Producto interno entre G1, G2, el siguiente sería producto interno G1, G3, el siguiente sería producto interno G1, G4 y finalmente producto interno entre G1 y F. Eso es lo que tenemos en la primera fila de la matriz. Luego sería producto interno entre, en este caso sería G2, G1, producto interno G2, G2, producto interno G2, G3, producto interno G2, G4 y producto interno G2 y F. El siguiente sería producto interno G3, G1, ¿sí? Producto interno G3, G3, producto interno G3, ¿qué? No, yo no me aquí es G3, G1, G3, G2, aquí corrijan, G3, G2, aquí es G3, G3, producto interno entre G3, G4 y finalmente producto interno entre G3 y F. Y la última fila sería producto interno entre G4, G1, producto interno entre G4, G2 y producto interno G4, G3, producto interno G4, G4, ¿sí? Y producto interno G4 y F. Eso es lo que tenemos. Y luego, ¿qué se le hace a esto? Se le hace eliminación gaussiana. Y una vez que hayamos la eliminación gaussiana, pues vamos a obtener unos en la diagonal principal y el resultado será, en la última columna, serán los coeficientes del polinomio g de x, que es el polinomio de aproximación. Ese es el método que yo he desarrollado y que vamos a aplicar de ahora en adelante. Entonces, aquí, mire, está la programación. Vamos a programarlo. Vamos a probar este problema. Ajá. Voy a activar aquí MATLAB. Listo. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar desde cero. Entonces, lo primero que voy a probar es el producto interno. Entonces, aquí le digo producto interno. Yo pues ya lo tengo desarrollado, pues entonces, pero si ustedes no lo tienen, lo programan. ¿Sí? Es la orden producto interno. Aquí es la función y es PRI, no lo llamé pi porque sería el número pi que ya tienen en MATLAB, entonces lo vamos a llamar así. Función y es igual a PRI entre f y g, y le decimos aquí que declara x como variable simbólica en la línea 2, en la línea 3, y es la integral de f por g con respecto a x. Y aquí en el intervalo, creo, yo les había dicho de 0 a qué, de 0 a 2 creo que era. De 0 a 2, ¿no? Sí, será 2. Sí, bueno, ok. Entonces aquí listo. Ya tenemos programado el producto interno y la integral la hacemos en el intervalo que se haya propuesto, ¿sí? La aproximación. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces vamos ahora sí a la programación del método. Entonces ahora le decimos acá, entonces le decimos edit para crear un nuevo script de MATLAB. Entonces aquí le voy a decir aquí clear CLC y vamos a decirle aquí sims x, voy a decirle aquí f es seno de x, que es la función que yo quiero aproximar.
Y ahora lo que vamos a proponer son los polinomios de aproximación. Entonces aquí sería G sub 1 es 1, G sub 2 es X, G sub 3 es X al cuadrado, y G sub 4 es X al cubo. Listo, ya lo tengo. Entonces tenemos 4 polinomios que estos 4 polinomios forman lo que se llama la base. ¿Sí? Podemos escribir aquí. La base está formada por G1, G2, G3 y G4. ¿Sí? Esos son los 4 polinomios. Y ahora lo que nosotros pues nos interesa encontrar quién es G, que G será la combinación lineal de estos 4 polinomios que forman la base. Entonces, vamos a armar la matriz. Entonces, aquí le voy a decir M sub 1,2 puntos. Eso es lo que le estoy diciendo es todas las filas de la todas las columnas de la primera fila de la matriz son. Entonces, la primera sería producto interno entre, dijimos que era G1, G1. El siguiente era producto interno entre G1 y G2. El siguiente producto interno entre G1 y G3, el siguiente producto interno entre G1 y G4, y el último elemento de esa fila es producto interno entre G1 y F, ¿sí? G1 y F. Ahí ya tengo los elementos de la primera fila. Ahora lo que puedo sacar pues, es una copia de eso, ¿sí? Copiamos y pegamos. Ahora vamos con los elementos de la fila 2, de la segunda fila. Entonces aquí sería producto interno G2, G1. Aquí sería G2, 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 G3, G2, G4, G2F. Listo. Segunda fila. Tercera fila. Entonces tercera fila sería G3, G1. Aquí creo que yo la embarré aquí, ¿cierto? Porque aquí era G2, G1. Corríjanlo ahí. Las líneas 7 tenían un error. Entonces será G2, G1, G2, 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 G3, G2, G4 y G2F. Tercera fila, entonces sería G3, G1, G3, G2, G3, 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 G4, G3F. Listo. Pegamos. Profe, A ver. ¿en la primera línea no es G1, G1? Sí, muchas gracias. Ahí tengo un error, gracias. Ahí es G1, 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 G2, G1, G3, G1, G4, G1F. Sí, señorita, estamos bien. Listo, ahora ya tengo, con esto ya tengo toda la matriz. Ahora voy a decir que N es ref, que es la eliminación gaussiana de M. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ya con eso ya tengo la eliminación gaussiana en la matriz de productos internos. ¿Sí? Vamos a calcularlo hasta ahí a ver qué ocurre. ¿Sí? Con sección. Profe, A ver. la cuarta línea no es G4, G1, G4, G1. Sí, tienes toda la razón. Es que copié pero no arreglé. ¿Sí? G4, gracias. G4, G1. Corrían ahí, yo la embarré. G4, G2. Muchas gracias. G4, G3. G4, G4 y G4F. Corrían ahí que la embarré, por favor. Gracias. Listo. Eso es. Ahora sí, volvamos a correr esto. Entonces aquí le digo correr el programa. Ya una vez que tengo eso, voy a decirle a la computadora que me diga quién es N. Entonces aquí le digo, vea. Deme, ahí ya lo calculó. Pueden ver que tenemos los unos en la diagonal principal. Y la última columna son los coeficientes de G. ¿Sí? Entonces, la última columna es la que contiene todos los coeficientes. Entonces sería el elemento de la fila 1, columna 5, sería la constante C1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí sería constante C1 es igual a N sub 1,5. ¿Sí? Y así sacamos el resto. ¿Sí? Entonces aquí copiamos y pegamos esto. Pegamos. Constante 2. Constante 2 sería N sub 2,5. Constante 3. N sub 3,5. Constante 4. N sub 4,5. Y ahí ya están todas las 4 constantes. Una vez que ya las tengo, entonces ahora le digo G es igual a G1, ¿sí? Perdón, C1 por G1 más C2 por G2 más C3 por G3 más C4 por
E4. Y para obligarlo a que me dé decimales, entonces aquí le digo BPA, ¿sí? BPA y le vamos a decir que me lo dé con unos 8 decimales. Listo, ahí ya está. Ahí, ese sería ya entonces, en esa parte ya tenemos todos los coeficientes calculados y ahora le vamos a decir a la computadora que grafique. Entonces le vamos a decir, grafique la función original, la función f, en el intervalo de 0 a 2, ¿sí? Perdón, de 0 a 2. Ahora aquí le digo hold on, que mantenga congelada la imagen y grafique la siguiente, que es la aproximación G, en el intervalo también de 0 a 2. Y aquí le podemos decir activar la mallita de coordenadas. Listo. Ahí ya sería, vamos a ver qué ocurre. Ese sería entonces ya encontramos el polinomio de aproximación con esto. Voy a correrlo a ver qué ocurre. Aquí tengo plot f, me está botando un error. A ver, ¿dónde está el error? Ah, perdón, aquí tengo un error, es zplot. SZ. La orden plot es diferente, ya después le explico cómo es. Por ahora vamos a usar zplot. Listo. Aquí le voy a decir close all, para que borre todas las imágenes que haya. Volvemos a correrlo. Listo, ahí ya hizo ya calculó la aproximación. Les voy a compartir aquí la imagen. Ahí está, se puede ver cómo las dos funciones son bastante parecidas, ¿sí? En el intervalo de 0 a 2. Obviamente esa aproximación es válida en ese intervalo. Por ejemplo, si nosotros le cambiamos los límites de graficación, se pueden dar cuenta, se van a dar cuenta, voy a cambiarlo aquí. Voy a cambiar los límites. ¿Están viendo la pantalla, verdad? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, yo le voy a decir que ya no grafique de 0 a 2, sino por ejemplo, de 0 a 4. Y se van a dar cuenta que ya de 0 a 4 la aproximación no es buena. Voy a correrlo hasta ahí. Ah, perdón, aquí voy a volverlo a correr. Listo. Y voy a compartirle la pantalla. Observen, pueden darse cuenta que ya la aproximación no es buena, ¿no? Ahí miren. La aproximación es buena de 0 a 2. De ahí para adelante no es buena. Entonces, ¿qué debería, por ejemplo, qué pasa si, qué debería modificar, muchachos? ¿Qué debería modificar si yo quiero que la aproximación me quede buena de 0 a 3? ¿Qué cambiaría? Los límites de integración. Los límites de integración, o sea, la definición del Producto Interno, ¿cierto? Eso sería lo que, entonces, voy a modificarla. Entonces, voy a modificar aquí, integración de 0 a 3, guardo cambios y voy a correr el programa de nuevo. De 0 a 3 y les voy a compartir la gráfica. Observen. Ahora la gráfica ya mejoró en el intervalo de 0 a 3. ¿Sí? Pues obviamente es un polinomio de grado 3 y será válido entre cierto rango. Y no puedo ampliar tanto ese rango, ¿sí? Pero por lo menos aquí de 0 a 3 se ve que tiene buen comportamiento. Bueno, entonces ahí tenemos ya un primer ejemplo para que ustedes pues recuerden cómo era el proceso, ¿sí? Vamos a recordar ahora, ¿alguna pregunta antes de cerrar esto? ¿Está todo claro? ¿Está entendido? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar ahora con el siguiente tema. Entonces, aquí. Entonces ya hicimos
la práctica, la programación, vimos la gráfica y vamos a recordar otra vez lo que son las series de Fourier, pues en variable real. Entonces, ¿por qué nacen las series de Fourier? La idea básica de la teoría de Fourier consiste en proponer que toda función periódica, por compleja que ésta sea, se puede expresar como la suma de muchas funciones senoidales o cosenoidales. Entonces, ojo, es importante esto, por eso aquí tengo resaltado, ¿sí?, la palabra periódica. Entonces, cuando nosotros utilicemos series de Fourier, recuerden que esa teoría es hecha para funciones periódicas. Entonces, recuerden, en primer lugar vamos a recordar esto. Aquí. Listo. Entonces, es lo siguiente acá. Aquí colocar niños, fíjense los papeles aquí. Aquí tengo, esta sería la función f de x. Y vamos a suponer que tenemos una función periódica. Periódica es que pues tiene un comportamiento repetitivo y este sería el periodo, ¿no? En este caso, si esta variable fuera tiempo, es el tiempo en que tarda la función en volver a repetirse. Entonces recordemos que la serie de Fourier, siempre que les hablen a ustedes de series de Fourier, en ese caso estamos hablando de funciones periódicas, ¿sí? Funciones periódicas, y por lo tanto esta teoría es válida para ese tipo de funciones, ¿sí? Entonces la serie de Fourier lo que hace es descompone esta función, por muy compleja que sea, la descompone en sus componentes, ¿sí? Entonces, diríamos que aquí habrá una función senoidal con una amplitud y una frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una amplitud 1 y una frecuencia angular 1, más una señal con una amplitud diferente y una frecuencia diferente, ¿sí? Entonces, esta señal tendrá amplitud 2, frecuencia 2, más una señal que tenga amplitud 3 con frecuencia 3, ¿sí? Todas son funciones, pueden ser senoidales o cosenoidales, da igual. Entonces, aquí sería amplitud 3, frecuencia 3, más puntos suspensivos, y aquí una señal con amplitud y frecuencia n, ¿sí? Aquí sería amplitud n y frecuencia n. Y si yo combino, entonces observen, es como si yo dijera, vea, este es G1, este es G2, este sería G3, y en términos generales este N, Gn. Entonces quiere decir que nosotros estamos utilizando una base de funciones periódicas. En este caso, funciones G1, G2, G3, puntos suspensivos, n. Entonces, lo que nosotros queremos es buscar el polinomio de aproximación g, que va a ser igual a C1, G1, más puntos suspensivos, CNGN. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos buscar. Ese polinomio que se aproxime a esta función que sería f de x. ¿Sí? Esa sería la función y g es la aproximación. Entonces, g es aproximación, ¿sí?, de f. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si ustedes observan, pues vamos a utilizar prácticamente el mismo método, solamente que pues vamos a proponer unas funciones determinadas, ¿sí? Entonces, con la serie de Fourier nosotros lo que hacemos es encontrar cuáles son las componentes de esas funciones pues senoidales y cosenoidales. Toda esta teoría es utilizada en tecnologías modernas, ¿sí?, en análisis de vibraciones en motores, ¿sí?, en diferentes temas de procesamiento de señales.
Fíjense que esa teoría empezó con Jean-Baptiste Joseph Fourier en 1768 a 1830, ¿no? Y pues su teoría ha persistido, ¿sí?, hasta ahora, y pues se sigue usando, ¿no?, en computación. Entonces, lo que nosotros hacemos es proponer, como ya sabemos que hay una base, entonces lo que vamos a hacer es proponer que esta función f sea igual a 0 más a sub 1 seno más seno de omega t, donde omega ya sabemos que es omega es 2 pi sobre el periodo, ¿sí? Entonces colocamos aquí, omega es la frecuencia fundamental, que es igual a aquí está. Aquí es la frecuencia fundamental y omega es 2 pi sobre el periodo, ¿sí? Tenemos aquí 2 pi sobre el periodo, y periodo es el tiempo en el cual la función vuelve y se repite. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a buscar es quiénes son esos coeficientes, y si encontramos los coeficientes, pues encontramos la aproximación, ¿sí?, de Fourier. Entonces, este a sub 0 es digamos, la primera componente que no depende de ningún seno, ningún coseno, y este a sub 1 va con el seno. Entonces, esperen un segundo, por favor. Entonces, es importante entender lo siguiente. Si nosotros tenemos seno de omega t, también debemos tener coseno de omega t. Si tenemos seno de 2 omega t, debemos tener también coseno, y así sucesivamente, hasta seno de n omega t con coseno de n omega t. En forma teórica se dice que estas componentes van hasta infinito. Si es hasta infinito, se dice que es igual. Pero realmente, si hacemos eso, la computadora nunca terminaría. Entonces, lo correcto es que uno dice que f de t es igual a sub 0 más sumatoria de n igual a 1 hasta n mayúscula de a sub n seno de n omega t más sumatoria de n igual a 1 hasta n igual a 1 hasta n mayúscula de b sub n coseno de n omega t, ¿sí?, de n omega t. Y si hacemos eso, se dice que es Fourier. Entonces tenemos aquí una aproximación, perdón, una serie de Fourier, ¿sí?, serie de Fourier de orden, ¿sí?, de orden n, ¿sí? Por lo tanto, no se dice que f de t igual, sino es aproximada, ¿sí? Entonces es una buena aproximación. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Sí. Ok. Entonces recordemos que aquí es f de t es aproximada, ¿no? Serie de Fourier de orden n. Y aquí sería f de t. F de t es igual, es aproximadamente igual a sub n. Bueno, ahora la cuestión es se dice que Fourier de orden n. Y si queremos que sea exacto, sería Fourier de orden infinito, pero pues no existe computadora que calcule infinitos términos. Pero con lo que vamos a hacer, vamos a tener buenas aproximaciones. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces partimos de una base. Esta es una posible base, ¿sí?, de funciones senos y cosenos. Entonces 1, seno, acuerdo lo que les dije, seno 2 omega t hasta seno de n omega t. E igualmente coseno omega t, coseno 2 omega t hasta coseno de n omega t. Partimos, entonces, este sería el producto interno de la primera función. O sea, observen que este sería G1, este G2, G3, este sería G4, G5. Fíjense que el método sigue igual, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo vamos a calcular, perdón,
Quitemos este. G1, G2, G3, este lo vamos a quitar, este no. Entonces este sería G4. A ver, borramos eso. Borremos acá, este no sería G4. Este no, G1, G2, G3, este no lo vamos a tomar. Listo, G3, este sería G4 y G5. Quiere decir que como tomamos hasta el seno de 2 omega t y coseno de 2 omega t, aquí lo que estamos simulando es lo que estamos encontrando es una serie de Fourier. ¿De qué orden, muchachos? ¿De qué orden? Muchachos. Aquí, mire, se lo dice. Hasta ahí. Hasta orden 2. ¿sí? Y si quisiéramos una aproximación de Fourier de orden 3, entonces iría hasta seno de 3 omega t y hasta coseno de 3 omega t. ¿sí? Iríamos hasta allá. Bueno, entonces, listo. Aquí entonces este es el producto interno de G1, G1, producto interno G1, G2 y así sucesivamente. Bueno, una vez que hagamos eso, este es el procedimiento que ya les acabo de explicar. Entonces, esta integral vale 0. ¿sí? Esta integral les había dicho que valía 0. ¿Por qué? Porque como es una función seno y está dentro de un periodo, entonces dentro de un periodo la función seno, la parte positiva y negativa, se van a anular. Igualmente, aunque este tiene frecuencia al doble, las dos partes positivas y las dos negativas se van a anular. Y así sucesivamente. Este también vale 0, este también vale 0. Excepto estas, las de la diagonal principal, ¿sí? La de seno cuadrado y la de coseno cuadrado, que habíamos dicho que las de seno cuadrado, si hacemos la identidad del ángulo doble, entonces nos llegamos a que es igual a t medios, ¿sí? Y las otras, esta es igual al periodo, ¿sí? La integral de t es igual al periodo, y las otras integrales, estas, las de seno n omega t y coseno n omega t, se anulan porque todas valen. Todas las partes positivas y negativas valen 0. Y esta combinación seno de n omega t con coseno de n omega t también se anula porque podemos aplicar una identidad que es la suma o resta de funciones, ¿sí? Trigonométricas. Entonces esta también se nos va a anular. ¿sí? Podemos aplicar esas y llegar a esa demostración. Entonces quiere decir, reemplazando acá, que todas estas partes valen 0. Esta integral vale un periodo. Esta integral vale t medios. Esta integral vale t medios, esta integral vale t medios y esta integral vale t medios y el resto valen 0. ¿sí? Esta vale 0, esta vale 0, esta vale 0, esta combinación vale 0. ¿sí? Esta combinación seno por seno vale 0, seno por coseno vale 0. Todas estas combinaciones se hacen igual a 0 y lo podemos pues demostrar. ¿sí? Todas estas valen 0, 0, y 0. Entonces fíjense que lo que nos queda al final es una matriz donde hay t en el primer componente y la otra vale t medio, ¿sí? En la diagonal principal. Entonces fíjense que finalmente nos queda así, tal y como está. Una vez que tenemos esto, le hacemos la eliminación gaussiana para poder encontrar los coeficientes. Entonces para hallar la eliminación gaussiana aquí, dividimos esta fila entre t, ¿sí? Entonces aquí decimos fila 1 sobre el periodo, entonces aquí obtenemos un 1 y aquí sería 1 sobre el periodo. Este para obtener 1, entonces sería, lo multiplicamos por 2 sobre t, ¿sí? Entonces sería 2 sobre t, fila 2, ¿sí? Fila 2. Este sería 2 sobre t, fila 3, 2 sobre t, fila 4 y 2 sobre t, fila 5, ¿sí? 2 sobre t, fila 5. Entonces de esa manera obtenemos los 1 en esta diagonal. Y el resto, entonces nos queda así. Quiere decir que finalmente estos son los coeficientes que nosotros buscamos. O sea, en otras palabras, este es A sub 0, este sería A sub 1, este es A sub 2, este es B sub 1 y este es B sub 2. A sub 1 y A sub 2 son los que van con seno y B sub 1 y B sub 2 son los que van con coseno. Entonces ya los tenemos. Quiere decir que finalmente llegamos a esta conclusión. ¿sí? Entonces dice, da una función periódica, con periodo t, definida en intervalo de menos t medios a t medios. Dicha función se puede expresar como la suma infinita de términos de esta forma. ¿sí? F de t es a 0,
más sumatoria de n1 hasta infinito de a sub n seno omega t, más sumatoria de n1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega t, donde omega es 2pi sobre periodo, a sub 1 es 1 sobre periodo, ¿sí? De integral de omega t de f de t de t, y a sub n es 2 sobre periodo, y b sub n es 2 sobre periodo. Y el resto pues ya sería hacer un ejercicio y verificar que en efecto pues esto se cumple, ¿sí? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. 3:47. Entonces, vamos a plantear acá el taller número 3. ¿Sí? Aquí una diapositiva. Taller número 3. Número 3. Entonces, dada una función, en un intervalo dado, ¿sí? Proponer un polinomio de aproximación de grado 3, ¿sí? Un polinomio de aproximación de grado 3, empleando la técnica de la matriz de productos internos. ¿Sí? Y agreguemos otra, entonces sería el definir el proceso, o sea, definir el proceso para deducir las series de Fourier en variable real. Es agregar el concepto teórico que les acabé de explicar, ¿no? Real, empleando la técnica de la matriz de productos internos, ¿sí? Internos, partiendo de la base de funciones armónicas, ¿sí? Armónicas. Aquí sería B es igual, está formado por 1 seno de ¿qué? De omega t, ¿fue que vimos? Seno de omega t, seno de 2 omega t, seno de 3 omega t. Por ejemplo, van a desarrollarlo hasta el orden 3. ¿Sí? Coseno de omega t, coseno de 2 omega t y coseno de 3 omega t. Entonces se va a crecer bastante la matriz, ¿no? Listo. Yo creo que por cuestión de tiempo vamos a dar hasta ahí, porque pues, no alcanzamos a hacer un ejercicio concreto, entonces por lo menos que agreguen la deducción que acabamos de hacer, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Entonces, ¿esto para cuándo? Sería para, pongámosle de hoy en 8 días, para que pues poderles registrar la nota a ustedes. Y esto lo van a hacer en un trabajo por grupo. La idea es que cada uno de los 4 grupos haga sus trabajos aparte. No quiero ver dos grupos con trabajos iguales, ¿no? Ustedes ya saben que eso no está permitido, pero sí que hagan esto por lo menos a conciencia, ¿no? Acuérdense que omega es igual a 2 por pi sobre periodo, ¿no? 2 por pi sobre periodo. ¿Está claro, muchachos, lo que tienen que hacer? Profe, ¿eso se entrega enviándolo al correo? Sí, por favor, me lo envían en mi correo y agregan pues Vale. ahí los nombres de los integrantes de cada grupo. La idea es que esto pues, aquí me equivoqué, armónicas. La idea es que lo hagan pues a conciencia. Pueden pues obviamente un solo trabajo por grupo, porque yo me llenaría ahí de muchas cosas, pero por lo menos que cada uno de ustedes pues estudien estos principios que son fundamentales, ¿sí? En teoría de señales, para que pues ojalá en un futuro puedan hacer proyectos relacionados con esta temática, ¿no? Dime.
Cuando dice un trabajo por grupo, ¿se refiere a que entreguemos como los 3 talleres en un solo PDF o...? Sí, en un solo PDF, correcto. O sea, el grupo Ok. va a entregar los 3 talleres, es correcto, los 3 talleres en un solo PDF. Cada grupo entrega su taller. ¿Listo? Sus 3 talleres. Bueno, muchachos, entonces por hoy vamos a dejar ahí y que tengan un feliz día. Gracias, profe. Profe, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Que estén bien.